pero creo que lo que nosotros lo que yo tengo en la cabeza es que tomemos una pregunta cada uno, no dos preguntas como normalmente tomábamos. Nosotros tomábamos normalmente dos preguntas, y lo que yo digo es por ahí tomar una sola pregunta de cada una de las partes y que ustedes hagan tres partes en el examen. Parte 1, parte 2, parte A, parte B, parte C, como siempre. Y lo que les decía recién era que en el examen normalmente los puntos estos 2 y 3 que están acá no entran, pero es conveniente que ustedes lo tengan en la cabeza. Sobre todo el de bienestar en un oligopolio simplemente es una computing de la función de bienestar. Entonces lo que sí entra lo que va a entrar es algo que va a estar vinculado con la estructura del modelo 1, pero posiblemente con los puntos 4 y alguna combinación entre el 5 y el 6. Eventualmente, si llegamos a tiempo, vemos como que didácticamente da como para que uno haga una evaluación de eso. Lo que yo les había dicho era del concepto de poder de mercado, es que uno primero tenía que tener en cuenta que la idea de poder de mercado, definida como el margen de Lerner, P menos C sobre P, no es un concepto que uno pueda definirlo como absoluto, sino es relativo a algo. Así como el precio es relativo a algo. El precio de equilibrio de cualquier mercado es relativo a los costos de oportunidad, es decir, precio igual a costo marginal. Ustedes recuerdan, es una referencia de dónde tienen que estar los precios en competencia perfecta, en ausencia de costos fijos. Bueno, precio por encima de los costos marginales, variables de corto plazo. En el caso en que existan costos fijos, eso me define un margen sobre los costos marginales, P menos C' sobre P, pero ese margen como que no tiene que ser cero, claramente, porque no puede ser cero, porque si fuera cero los beneficios serían negativos, porque no se financiarían los costos fijos. Cualquier duda sobre eso me preguntan, pero tampoco puede ser el otro extremo, que es el precio de monopolio. Entonces, el sketch que les había planteado la vez pasada, que se los mandé, se los puse en la clase pasada, no está en el PDF del curso, pero sí ahora lo podemos tener y lo podemos meter. Era esta cosa de armarles una filmina con algunas keywords, algunas palabras clave de qué es lo que uno va a estar esencialmente mirando. Y acá lo relevante en esta historia es mirar el equilibrio oligopolio. Primero vamos a estar en un equilibrio oligopolio, es decir, vamos a estar en un número de firmas en el equilibrio que va a ser poco, y el por qué este equilibrio va a ser poco es importante porque va a estar dependiendo esencialmente de dos parámetros que están acá abajo, que después los vamos a precisar muy bien, que son esencialmente lo que es el tamaño del mercado, que viene dado por la ordenada al origen de la función de demanda, y por los costos fijos, por el lado de la estructura de oferta, que son los costos fijos. Estos dos parámetros entran en la optimización, pero entran en una optimización de una manera secuencial. Acá, esa manera secuencial que se las voy a mostrar ahora, es esencialmente lo que les hace es diferenciar lo que es corto plazo de lo que es largo plazo. Corto plazo va a ser, para nosotros, va a ser esencialmente la determinación de las cantidades y endógenamente el precio de equilibrio. Este es el modelo de oligopolio que ustedes siempre han visto, es decir, el modelo en donde los oligopolistas mandan cantidades al mercado y esas cantidades luego, por algún proceso en un estilo de tâtonnement, de equilibrio general, determina, o subasta, determina que no está obviamente explícito en el modelo, pero determina el precio de equilibrio, el precio de mercado. Fíjense que la palabra clave acá que yo puse son cantidades. No cantidades ni cantidades, sino cantidades. Y cantidades porque son muchas, o sea, porque vamos a tener distintas cantidades por
por número de firmas, dependiendo si el modelo es un modelo simétrico o asimétrico. Ahora les voy a explicar. Pero fíjense que precio está puesto como precio 1, porque hay un solo precio. ¿Y por qué este modelo es un modelo de un solo precio? Bueno, es un modelo de un solo precio porque es un oligopolio de Cournot. Y al ser un oligopolio de Cournot, es un oligopolio de productos homogéneos, de un producto homogéneo, o productos. Y esa homogeneidad del producto dice que el precio de equilibrio tiene que ser uno solo, porque hay arbitraje perfecto. De alguna manera no hay variabilidad. Entonces, corto plazo es esencialmente la determinación del precio en el corto plazo y las cantidades en el corto plazo, que el modelo 1 como ahí está la idea de lo que es un equilibrio de corto plazo, que es lo que ustedes habitualmente hacen en un modelo. Pero largo plazo es un concepto que ahora lo vamos a mirar por primera vez en el concepto de la determinación de la entrada y el número de firmas. La determinación de la entrada y el número de firmas es porque en el primer periodo las firmas tienen que entrar para luego determinar una estructura de mercado. Uno normalmente en la secuencia temporal tiende a poner, obviamente, primero corto plazo, más adelante en el tiempo está el largo plazo, pero en el proceso decisorio ocurre esta cosa que ven acá. El largo plazo está a la izquierda porque el largo plazo es esencialmente algo que luego va a estar determinado por la solución de, mejor dicho, luego, ex ante está determinado por la solución de corto plazo. Fíjense que en el corto plazo, que es donde estamos nosotros parados acá, las firmas, lo que uno hace es toma una función de beneficio, que es la función de beneficio convencional, digamos, tiene todas estas cosas que están metidas adentro porque está definida sobre la base esencialmente de las cantidades individuales. Fíjense, el XY chiquita son las cantidades de la firma I, la sumatoria de las cantidades de los XY, la sumatoria de los XY me van a determinar la cantidad total del mercado. Una vez que yo defino lo que las firmas eligen, por agregación, yo luego obtengo la cantidad total del mercado. Una vez que tengo la cantidad total del mercado, tengo endógenamente, es decir, en el mismo instante, tengo la solución del precio. El precio va a ser una función dada por la función de demanda inversa de la cantidad total. O sea que de acá de la cantidad total, X estrella, me voy al precio P estrella. Y por simple computing, o sea, lo único que tengo que hacer es armar el margen óptimo. El margen óptimo es el margen estrella, va a ser el P menos CI sobre CI. Donde el CI, ¿qué es? El CI va a estar dado por la estructura. Fíjense, acá está la estructura de demanda y la estructura de costos. En el modelo que figura en el PowerPoint, lo que tenemos es una demanda muy particular, que es esta que ustedes ven acá, que es una demanda que se llama Anderson-Reynolds, AR, que es una demanda que tiene un parámetro de ordenada al origen que me determina el tamaño del mercado, como dónde está cuál es el precio cuando la cantidad es igual a 0. Entonces esto toca acá en un punto que es A, y luego para abajo tiene una función que es no lineal. Puede ser lineal, puede ser cóncava, puede ser convexa, puede ser lo que ustedes quieran, pero tiene que ser claramente decreciente, por la forma que vamos a elegir para los parámetros alfa, para los parámetros B y alfa. Luego la estructura de costos es lineal, y estos costos lineales vienen dados, son costos lineales porque fíjense que dependen linealmente de las cantidades. Entonces, la función de costos arranca también de una ordenada al origen. Cuando yo tengo costos fijos y las cantidades XY son iguales a 0,
y luego va para arriba de una manera lineal. Esa es la función de costos. Entonces, lo que este modelo tiene es una estructura que es no lineal lineal. Es decir, es no lineal en la demanda y es lineal en los costos. Sobre esta cuestión lineal no lineal voy a volver en un momento. Cuando hagamos una diferenciación entre lineal no lineal y simétrico asimétrico. Van a ver que simétrico asimétrico es más importante que lineal no lineal. En realidad, lineal no lineal lo que hace es complicarme la matemática del problema, pero no me cambia la esencia del modelo, cómo me lo cambia la definición de simetría o asimetría, que esencialmente viene dada por si los costos de la firma son distintos o no son distintos. Entonces, fíjense que una vez que yo hice todo esto, esta secuencia, es decir, armé la función de beneficios, imagínense, dije, a ver, la función de beneficios son por definición los ingresos por ventas de esta firma. Los ingresos por venta vienen dados por el precio, que depende de la cantidad total, por la función inversa de demanda, multiplicado por las cantidades de la firma I. Y a eso lo único que tengo que hacerle es restarle la función de costos C sub I. ¿Qué va a ser? Que va a ser C sub I por XI menos F. Esto es C sub I chiquita, digamos, por F, que también puede ser un FI. Entonces, una vez que yo hago esto, maximizo, obtengo las condiciones de primer orden, hago la derivada de XI, de pi sub I, con respecto a XI, y le igualo a 0, resuelvo, eso se me arma un sistema de ecuaciones, porque lo tengo que hacer para todos los I desde 1 hasta n, se me arma un sistema de ecuaciones que va a ser fácil o difícil dependiendo de cuántas firmas tenga, cuánto es el n, porque fíjense que eso me da, por cada firma yo tengo una ecuación adicional, y va a ser difícil o fácil dependiendo de si yo hice supuestos de linealidad o no linealidad. Por ejemplo, en el caso más simple, si yo hice el supuesto de que la función de demanda es lineal, una función de demanda lineal es este alfa que está acá arriba en la función de Anderson-Reynolds es igual a 1, y con eso se me hace lineal la demanda, y luego digo que los costos son lineales, bueno, ya los tengo los costos lineales puestos acá, y tengo dos firmas, en ese caso voy a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que va a tener la particularidad, que está acá, el de las condiciones de primer orden, el sistema de ecuaciones de condiciones de primer orden, que va a ser un sistema lineal. Es lineal porque al llevarlo de acá, las funciones lineales a la función de beneficio, se me hace cuadrático, pero después al derivarlo bajo un cambio, o sea, le bajo un grado. Entonces me voy a un sistema lineal. Entonces, fíjense, armo la función de beneficio. Hago la maximización de los beneficios. Obtengo las condiciones de primer orden. Me armo el sistema de ecuaciones extraído de las condiciones de primer orden. Después hay condiciones de segundo orden que son importantes, las vamos a dejar por un instante. Una vez que encuentro las soluciones del sistema de las condiciones de primer orden, obtengo las cantidades totales, las cantidades individuales de cada firma. De las cantidades individuales me voy a la cantidad total. De la cantidad total me voy al precio. Del precio me voy al margen. Y ahí ya estoy en condiciones, una vez que tengo la solución explícita del margen, de decir, bueno, ¿de qué corno depende el margen? ¿Ok? El margen va a ser una función de algo. Va a ser una función va a ser una función de cosas que van a estar acá. Va a depender de los costos chiquitos, va a depender de los costos fijos, no va a depender. De los costos fijos no va a depender porque los costos fijos son convidados de piedra en la optimización. Fíjense, yo armé un sistema, bajé desde acá arriba, me fui a tratar de optimizar, en la derivación los costos fijos desaparecen, entonces en la solución explícita no aparecen los costos fijos. Pero va a aparecer el tamaño del mercado, van a aparecer otras cosas. Entonces yo quiero ver luego de qué dependen ese margen. Esto me permite hacer una caracterización
de qué es, de qué estamos hablando, cuando hablamos de poder de mercado. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de márgenes cuando hablamos de poder de mercado, por encima de los costos. Pero ese poder de mercado deviene de una solución de un modelo oligopólico que en el corto plazo tiene esta configuración. Y los márgenes dependen de estas cosas. Estudiar los márgenes, que son ni más ni menos que una... Fíjense, los márgenes son hijos de los precios, obviamente, porque los costos están dados, los costos variables están dados. Me sirven además para configurar de qué dependen los márgenes y de qué dependen los precios, para hacer dos cosas. Una de ellas es estática comparativa, es decir, por ejemplo, si los costos suben, los costos variables suben, ¿por qué los márgenes tienen que caer? La relación es negativa. Si el tamaño del mercado sube, ¿por qué los márgenes tienen que subir? Y así sucesivamente. Y también me sirve, junto con los precios, para saber cuál es la relación entre los márgenes y el número de firmas. Es decir, la idea, si ustedes se imaginarán, muy intuitiva y lógica, es que yo debería ser capaz de obtener un modelo en donde el precio de equilibrio del mercado, está acá el precio de equilibrio, y el margen de equilibrio cae a medida que tengo más firmas en el mercado, más firmas en el equilibrio del mercado. Es decir, con un límite en la competencia en donde ese precio llega a los costos marginales, imagínense, porque voy a un equilibrio de competencia. El problema que tiene esa visión es que van a ver que eso es un resultado muy particular o particular en general, pero muy, muy visible, de determinados supuestos. Y nosotros lo que vamos a ver después es qué pasa cuando uno altera esos supuestos. Ok, todo esto dicho para... Fernando, ¿te hago una pregunta? Sí, cómo no. No, sobre la formulita del margen, porque nosotros veníamos usando el índice de Lerner. No sé por alguna razón. No, perdón. ¿Quién sos, che? Alejo Isach. Alejo. No. Good point. Acá precio. Claro, me entró a duda si era un error o... No, es un error, es un typo. Estaba por algo especial así. Es un typo. Gracias, Es un typo. Eso, índice de Lerner. Perfecto. Ahí hay un typo. Una pregunta. Sí. Sobre esto del índice de Lerner también. Cuando vos decís que depende, del tamaño de mercado, del número de firmas, específicamente el tamaño de mercado sería para el corto plazo, ¿no? Porque digo, si aumenta, en el corto plazo claramente aumenta el margen de mercado, pero en el largo plazo vuelve a su valor original, por la entrada de firmas. No, claro, sí. No, pero acordate que me acuerdo por los ejercicios que veníamos dando en la práctica y cómo nos cerraban los números, por eso. No, está bien, pero acordate que vos tenés que, es verdad, vos pensás lo siguiente, A y F son parámetros fundamentales de tu modelo. Cuando digo parámetros fundamentales, son parámetros que vos ya los determinás. Cuando vos decís que tenés un shock de demanda, que A sube, en el corto plazo el margen sube. Sí. En el largo plazo, el número de firmas se acomoda al equilibrio, que es lo que vos estás diciendo. ¿Ok? Entonces, vos volvés a un número de firmas, esencialmente a un número de firmas del equilibrio. ¿Es el mismo número de firmas? No es el mismo número de firmas, porque vos después vas a ver que el número de firmas del equilibrio también depende, y en este caso depende positivamente del tamaño de mercado. Es decir, si vos pasás de Uruguay a Brasil, aumentaste un poquito el tamaño del mercado. Vos pasás de Uruguay a Brasil y el tamaño del mercado se te multiplicó por 30, el número de firmas en la industria de las bicicletas va a subir. Vos vas a tener más firmas que fabrican bicicletas. Claro, y una cuestión, esa entrada de firmas en el largo plazo repercute negativamente en el margen. Lógico, después vuelve,
Eso ya lo han estado viendo entonces en la práctica con Oscar. Sí, con Manuela también, sí. Con Oscar. En el corto plazo eso vuelve y eso les pega de vuelta en el equilibrio. Entonces, está bien que ustedes piensen en esta primera vuelta y segunda vuelta. O sea, pero esto es lo que les estaba mostrando es el equilibrio de corto plazo. En el equilibrio, en el periodo anterior, decimos periodo porque es algo previo que tiene que haber ocurrido, tiene que haber, esto que estamos mirándolo, lo estamos mirando con firmas, pero las firmas tienen que haber entrado, si entraron racionalmente van a entrar hasta que los beneficios se agoten. Entonces, simplemente lo que hacemos es extraemos las cantidades de equilibrio que están acá y las llevamos a la función y rearmamos la función de beneficio. Recomputamos la función de beneficio con las cantidades de equilibrio, la igualamos a 0 y ahí extraemos n. Y el n que extraemos de acá es el n estrella, es el número de firmas en el equilibrio. Es simplemente hacer eso. Lo que ocurre es que cuando uno mete una función, alguna de estas funciones, la de demanda o la de costos, es no lineal, el sistema se me vuelve no lineal. Y aun cuando yo iguale a 0 la función de beneficios, la función de beneficios es no lineal. Entonces la solución, esta es una solución que no tiene lo que se llama una forma cerrada. Una forma cerrada de solución es cuando yo tengo n de un lado y todas las otras cosas del otro lado. Entonces tengo n de los dos lados de alguna identidad. Entonces la tengo que resolver por alguna forma de computing, de poner numérica, de solución numérica. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es básicamente el esquema. Y esto es lo que ustedes tienen que tener en claro conceptualmente, que es lo que les estoy diciendo yo, para la solución del equilibrio. Entonces, déjenme, antes de mostrarles el modelo general, de hacerles una digresión entre estas cosas que yo les dije, de la demanda y de los costos variables. Recuerden que los costos variables son el CI, y la demanda va a venir dada por los parámetros de la función de demanda, que van a ser el A, el B, el alfa. Una distinción fundamental es si esto es lineal o no lineal. Imagínense que ustedes pueden tranquilamente armarse 4 casos posibles, podríamos decir, en donde la demanda es lineal o no lineal y los costos son lineales o no lineales. El caso más simple que uno se puede imaginar, que es este que está acá, es cuando yo tengo que los costos y la demanda son los dos lineales. Es esto que les puse acá abajo, es el modelo más simple. Y el modelo más simple todavía lo puedo hacer ya fijando el número de firmas como modelo de corto plazo, imagínense. Haciendo 2 firmas, eligiendo los costos y las demandas lineales y luego un tema importante que es haciendo los costos fijos nulos. Es decir, costos fijos nulos es hacer f igual a 0. Este como que es el modelo de oligopolio más de juguete o simple que vos te puedas imaginar. Aunque les parezca mentira, este modelo por ahí nos sirve como punto de partida para después movernos a levantar otros supuestos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Fíjense, con una demanda lineal del tipo P 1 menos X, que es el mismo modelo que estábamos mirando nosotros hace un rato, nada más que A mayúscula es igual a 1, B es igual a 1 y alfa es igual a 1, A igual a B igual a alfa igual a 1, tengo P 1 menos X. Y los costos, hago que los costos sean lineales. En donde fíjense que acá hay un tema importante, hago que los costos sean iguales para todas las firmas, y ahí entro en la distinción entre simetría y asimetría, que es una distinción que les quiero llamar la atención para que todos los tengan en la cabeza. El modelo de oligopolio que nosotros estamos viendo, el modelo de Cournot, es por definición un modelo simétrico del lado de la demanda. ¿Por qué es simétrico del lado de la demanda? Es simétrico del lado de la demanda porque el producto es homogéneo. Entonces las firmas son todas iguales.
a los efectos de la determinación de las cantidades que van al mercado, venden la misma cosa, venden un producto homogéneo. Ese producto homogéneo va y luego, como es homogéneo, tiene un solo precio. Entonces, no hay diferencias entre las firmas por el lado de la estructura de la demanda. Ustedes lo ven, hay una sola función de demanda. No hay el subíndice I a los efectos de la determinación de la función de demanda. Si yo me fuera un modelo de diferenciación de productos, la historia ahí empieza a cambiar por el lado de la demanda. Por el otro lado, el modelo puede ser simétrico o asimétrico en lo único que le queda para ser asimétrico, que son los costos. Y eso es lo que determina la asimetría o la simetría o asimetría del modelo de oligopolio. Si las firmas tienen todos los mismos costos, fíjense, si las firmas tienen todos los mismos costos variables, aunque tengan costos fijos diferentes, porque los costos fijos no entran en la determinación del equilibrio de corto plazo, con tal de que si todos los C sub I son iguales a C para todo I, es decir, que todos los costos de todas las firmas son iguales, en este modelo más simple tengo dos firmas y las dos tienen los mismos costos, entonces todas las cantidades, eso de ahí sale por lógica que todas las cantidades de equilibrio tienen que ser iguales. ¿Por qué todas las cantidades tienen que ser iguales? Porque las firmas de hecho son iguales. ¿Por qué son iguales? Son iguales porque son iguales del lado de la demanda, son iguales del lado de la oferta, son todas igualitas. Entonces entra un principio que se llama C1, C demol, o sea, mira a una y mira a todas, porque una vez que vos mires a una, vas a estar mirando a todas. Esto facilita la matemática del modelo y del problema en el caso, por ejemplo, de que yo tenga demandas no lineales. ¿Por qué lo facilita? Porque en cambio de tener que resolver un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, donde las n incógnitas son diferentes, son las cantidades estas, que son distintas por firma, yo tengo una sola incógnita. La única incógnita que tengo es cuáles son las cantidades individuales de todas las firmas que son iguales entre ellas. Son iguales para todo I. Entonces, en realidad, en cambio de tener que resolver un sistema de n ecuaciones, yo tengo que resolver una sola ecuación. Y después lo van a ver o lo han visto en el modelo. Entonces, eso de simétrico o asimétrico facilita mucho. La asimetría no solamente es más rica y más compleja en términos de la solución del oligopolio, sino que después van a ver que nos agrega mucha riqueza en la discusión de esta relación entre precios de equilibrio y número de firmas en el equilibrio. Ok. Otra cosa que tiene la simetría es la siguiente. Si yo tengo firmas con costos distintos, imagínense, tengo 3 firmas, los costos variables de la firma 1 son menores que los costos variables de la firma 2, que son menores que los costos de la firma 3, entonces, en el modelo de Cournot, por la forma en la cual el modelo está construido, me va a dar cantidades de equilibrio, ustedes después lo van a ver, en donde las cantidades de equilibrio de la firma 1 tienen que ser mayores que las cantidades de equilibrio de la firma 2, mayores que las cantidades de equilibrio de la firma 3. ¿Ok? Las cantidades son mayores, van al revés de lo que van los costos. La firma con menor costo tiene cantidades de equilibrio mayores, tiene mayor participación de mercado. O sea, mayor participación de mercado. Ok. Pero fíjense que la última de las cantidades, esta que está acá, que es la cantidad de la firma 3, X3 estrella, se supone, o suponemos todo el tiempo que es mayor que 0. ¿Ok? Ahora, puede estar pasando algo en el equilibrio de mercado, en un oligopolio asimétrico, tal que un shock de demanda, fíjense, un shock de demanda, una suba de A, una caída de A, vamos a decir, o una suba de costos que pueden ser los costos de la firma, o una caída de costos, de algunos costos, de los costos de las firmas más eficientes, por ejemplo, saquen a la firma de costos altos del mercado.
se vaya. Esto es importantísimo para entenderlo porque aún teniendo 3 firmas, supónganse, teniendo 3 o 4 o 5 firmas en el equilibrio, yo puedo tener firmas que se me van porque tengo cambios. Entonces, eso es lo que tiene el modelo asimétrico, además de interesante. Entonces, yo les había puesto como ejercicio acá, pero ustedes ya seguramente lo han estado mirando con el ayudante, con Oscar o con Manuela. Garabatéense un modelo simple. Un modelo simple de oligopolio. Piensen que la demanda es lineal. Piensen que los costos son la función de costos para todas las firmas. Fíjense, yo pongo C sub I, pero después digo C por XI más F. Fíjense, yo acá hice, acá ¿qué supuesto hice? Hice el supuesto que A es igual a B, es igual a alfa, es igual a 1. ¿Me escuchan? Sí, sí. Ah, perfecto. No, pensé que estaban. Que había tocado algún botoncito. Y acá fíjense que la dupla que determina los costos es C y F. La dupla esta vale para todo I. Entonces, en este modelo, con este modelo simple, ustedes le dicen, bueno, terminá de hacerlo simple, poné n igual a 2. Ok. Hiciste n igual a 2, ahora armame la solución de las dos firmas. Una firma hace la maximización eligiendo x1, me dicen ustedes, de pi1, y entonces vas a tener 1 menos x, y supónganse que a x ustedes lo van a definir entre el xi, que es el x de la firma que yo estoy considerando, y el x menos i. Y el x menos i en este modelo, como las dos firmas son iguales a 2, esto es simplemente x1 más x2. Fíjense. O x2 más x1, dependiendo de la firma que yo quiera. Entonces tengo 1 menos x1 menos x2, multiplicado por las cantidades, x1, eso me da los ingresos por venta, menos los costos por x1, menos los costos fijos. Y tengo lo mismo para la firma 2. La firma 2, maximizo, tengo la misma función de los mismos precios multiplicado por x2, menos c por x2, menos f, y ahí tengo. De ahí me voy a las condiciones de primer orden, y luego de las condiciones de primer orden hago la derivada de pi sub 1 con respecto a x1, igual a 0, y la derivada de x2, la derivada de pi sub 2 con respecto a x2, igual a 0. En realidad yo podría resolverlo tomando como firma representativa una de ellas y no teniendo absolutamente ningún problema. Pero también lo puedo hacer como un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Cualquier cosa que yo haga, yo voy a luego obtener las cantidades de equilibrio que van a ser iguales. Voy a obtener el precio de equilibrio, voy a obtener los márgenes. Pero este sistema, luego yo lo puedo generalizar para n firmas, o sea, y hacerlo para n firmas, no hay absolutamente ningún problema que yo lo haga. Y luego voy a poder establecer lo siguiente, fíjense. Una vez que yo obtenga el precio de equilibrio, o obtenga el margen de equilibrio, y como yo tengo n firmas, me puedo hacer la siguiente pregunta, que es, ¿qué le pasa al precio de equilibrio en función del número de firmas en el mercado? Entonces ustedes me dicen, bueno, pará, el precio vos por acá abajo vas a tener los costos, porque estás hablando de un modelo con costos iguales, marginales iguales para todas las firmas. Entonces esto lo que te tiene que estar dando es una relación que vos la vas a encontrar en la solución, que los precios son decrecientes. Imagínense que
obtenga una solución que sea del tipo de esta. 1 menos 1 más n por c sobre n más 1. Algún tipo de solución en este formato. Y encuentre una solución que en el límite yo encuentre que el precio, en el límite, el precio el límite del precio de equilibrio para n tendiendo a infinito es igual a c. Imagínense que encuentre una relación de este tipo. Entonces usted me dice, mirá, vos encontraste, cuando yo extraigo la solución de precios que vos tenés, o los márgenes, exactamente lo mismo, nada más que en los márgenes el C desaparece, y lo hago con respecto al origen, vos lo que vas a tener es una convergencia de los costos. Cuanto más firmas tengas, mejor. Es decir, esta es la idea. Más competencia, me dicen ustedes, más número de firmas. Más número de firmas, precios más bajos. Esa es la solución. Y este es tu oligopolio natural, me dicen ustedes. Este es tu oligopolio natural. ¿Por qué es un oligopolio natural? Porque aún vale el caso aún cuando n sea igual a 1. Ocurre que vos vas a tener un n que va a estar por acá, que va a determinarte el número óptimo de firmas en el equilibrio. Ese número de firmas óptimos en el equilibrio hace de que vos, por definición, tengas que tener un margen. ¿Por qué tenés que tener un margen entre el precio y el costo? Porque el margen entre el precio y el costo tiene que financiar los costos fijos. Esta diferencia que está acá, o sea que la curva esta, la relación esta que uno saca en la función de costos, no puede converger a los costos, no puede converger a los costos fijos. Esto no se puede dar. O sea, el límite es válido, pero no se satisface en condiciones de beneficios positivos, no negativo en toda la trayectoria. Entonces, los precios van a estar cayendo. Si vos tuvieras que el número óptimo de firmas en el equilibrio son 3, tiene que haber 3 fábricas de bicicletas en el Uruguay, los precios van a estar macheados con 3 firmas en el equilibrio. Vos no podés tener más. Entonces, esta relación se te trunca. Pero sí es válida la idea, que ustedes la ven en esta figura, que sale de las soluciones aún del modelo más simple que uno pueda tener con n firmas, obviamente no con n igual a 2, pero sí con n firmas, de que esta es una relación decreciente, monotónicamente decreciente. ¿Qué es monotónicamente decreciente? Que va cayendo a medida que yo agrego más firmas en el equilibrio. Es decir, que los precios de equilibrio y por consiguiente los márgenes están negativamente relacionados con el número de firmas en el equilibrio o con la concentración. Cuanto menor sea la concentración de mercado, menor va a ser el precio de equilibrio. ¿Y por qué? Porque fíjense que el índice de concentración que nosotros normalmente usamos en organización industrial, que se llama H, en realidad el verdadero nombre es HHI, H de Herfindahl, la segunda H de Hirschman y la I de Index, es la sumatoria de los market shares al cuadrado. Y los market shares al cuadrado son simplemente la participación de la firma I en el total, todo elevado al cuadrado. Pero ¿qué ocurre? Como las firmas son iguales en este supuesto que estamos haciendo de simetría, este numerito xi sobre x grande es 1 sobre n. Es decir, que 1 sobre n al cuadrado hecho en sumatoria me da n sobre n al cuadrado, es decir, que me da 1 sobre n. Es decir, que el índice h es la inversa del número de firmas que yo tengo en el equilibrio. Cuanto más firmas tengo, menor es el índice de concentración. Por consiguiente, esto me explica o me lleva a creer con fundamentos, obviamente, no creer de creencias. Me lleva a creer o a pensar con fundamentos
de que tiene que haber una relación entre el poder de mercado y el número de firmas en el equilibrio. Y que yo debería pensar que la concentración económica, por ejemplo, producto de las fusiones, cuando vienen dos firmas y se me juntan, va a tener consecuencias sobre los precios de equilibrio de mercado. Bueno, esta idea simple la vamos a bombardear de varias maneras. No bombardear porque la quisiéramos atacar, más bien la idea mía y de una gran parte del campo de la organización industrial es que es una idea de punto de partida muy interesante y importante para guiar el pensamiento, el equilibrio del mercado, la política de defensa de la competencia. Es decir, tratar de evitar la concentración excesiva de los mercados. Pero la vamos a examinar teóricamente por varias razones que luego las vamos a mirar. Pero para poder hacer eso necesitamos que el modelo luego sea asimétrico y cambie un poquito. Y después la vamos a volver a examinar de una manera todavía mucho más rica cuando veamos teoría de las fusiones. Es decir, vamos a tratar de obtener algún resultado, un teorema, en el cual digamos qué es lo que hace que cuando una fusión se produce, los precios de equilibrio tienen que saltar, tienen que irse para arriba. Es decir, se fusionan Brahma y Quilmes, 2003, República Argentina. Bueno, los precios, yo miro la fusión y después tengo que mirar los precios de equilibrio. Tengo que ver qué es lo que pasó después de la fusión. Imagínense. Y eso lo vamos a hacer un modelo teórico, vamos a obtener los resultados del modelo, vamos a examinar el teorema y después vamos a tratar de mirar los datos de las fusiones argentinas a ver qué cosas podemos aprender con el resultado. Bueno, hasta acá les fui dando variantes, les repito entonces un poquito la lógica de lo que miramos. Miramos esta idea de que ustedes conceptualmente, después van con los ayudantes, hacen toda la práctica que ustedes quieran, pero conceptualmente tienen que tener claro el corto y el largo plazo, el número de firmas y la solución. Como recién estábamos comentando, hay una solución de primera vuelta y una solución de segunda vuelta, porque fíjense que una vez que yo resuelvo los precios en el corto plazo, después determino el número de firmas, pero como el número de firmas entra en la solución de corto plazo, fíjense, el número de firmas entra, me afecta el equilibrio a corto plazo, y yo después vuelvo y determino de vuelta los precios. Y la otra cosa que les traté de meter en la cabeza es esta idea de lineal no lineal. Y piensen por un momento que como que lineal no lineal lo que les va a hacer, les va a complicar la vida para las matemáticas, pero no les va a cambiar la esencia del modelo de la misma manera que se los cambia la cuestión simétrica-asimétrica. Porque el simétrico-asimétrico cambia bastante a los efectos de luego determinar obviamente simétrico le facilita tremendamente el computing. Porque trabajar en un modelo simétrico yo puedo hacerle jajajaja bueno, hasta cierto punto, ahora lo vamos a ver, a la no linealidad de la función de la demanda y de todas maneras poder resolver las cosas fácilmente. Pero sí para los efectos luego de esta relación que es muy importante, que ustedes la tengan en la cabeza. Esta cuestión de que los precios de equilibrio tienen que ser monotónicamente decrecientes. Fíjense que nosotros dijimos, ya le mostramos un problemita acá. Ya dijimos, no, esto no es monotónicamente decreciente. No es monotónicamente decreciente porque en algún momento, stop, se hace discontinua la función, desaparece. ¿Por qué? Porque están los costos fijos que hay que pagar. Nadie paga, si no tenés márgenes positivos, no pagás los costos fijos. La segunda que vamos a ver más adelante, en el capítulo, en el punto 4 de este capítulo, pero lo vamos a hacer con un modelo bastante simplificado, en un sentido que sea un modelo bien lineal, y en ausencia de costos fijos, para no meter este problema, es qué pasa cuando yo tengo asimetrías.
Fíjense lo siguiente, les doy un poquito el sabor de la historia. Si yo tengo un modelo que me dice que los precios, yo tengo un modelo de oligopolio, entonces yo resuelvo los precios de oligopolio, luego saco una relación como esta que está acá de precios que caen con el número de firmas. Número de firmas sube, precios bajan. Si yo tengo una sola firma y tengo un solo precio, o sea, perdón, una sola firma. Si yo tengo un solo producto, obviamente siempre voy a tener un solo precio. Pero si yo tengo asimetrías, yo no tengo una función de costos, como esta que está acá. Yo tengo una distribución de funciones de costos. Supónganse que yo tenga dos funciones de costos. Una función de C sub 3 por acá o de C sub 2 por acá y C sub 1 por acá. Bueno, ¿qué pasa, me dicen ustedes, cuando esta caída de los precios en el equilibrio toca los costos de alguna de las firmas? Y ustedes me dicen, bueno, esa firma se va a tener que ir del mercado porque no va a poder toca los costos o no cubre los costos fijos, díganme, supóngase. Para antes, no llega a cubrir los costos fijos. Bueno, esto es justamente lo que pasa cuando uno tiene asimetría. Entonces, cuando hay asimetría ocurre otra cosa más, que esta función monotónicamente decreciente no se hace discontinua solamente por el efecto de los costos fijos, sino que se me hace una zeta del zorro. Imagínense. Se me hace discontinua porque me empiezan a salir firmas del equilibrio. Entonces, eso es otra cosa importantísima a los efectos de luego caracterizar esta relación entre mercado y... Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es les voy a dar por encima y garabatear la estructura del modelo con la demanda de Anderson-Reynolds. ¿A sabiendas de qué? A sabiendas de que este modelo de Anderson-Reynolds, con demanda de Anderson-Reynolds, que es este modelo que yo usé, que es una adaptación del paper de Anderson-Reynolds con un modelo de Corjon, que es otro paper del 2003-2004, es un modelo que está acá. Es una demanda no lineal con costos lineales. Está acá. Entonces, pero tiene la ventaja de que es simétrico. Entonces, al ser simétrico, se me resuelve muchísimo más fácil, por más que yo lo haya complejizado o enquilombado, perdonen el término, habiéndoles puesto una función de demanda como Anderson-Reynolds. Entonces, esto es lo que ustedes van a ver en las notas de clase. La nota de clase les va a decir, bueno, supongo un modelo de producto homogéneo y competencia de Cournot. Che, me paran en cualquier momento, me dicen, para un poquito, explícame de vuelta esto. No se sientan... y si voy muy rápido me dicen, anda un poquito más despacio, también me lo dicen. Como no les veo la cara, no estamos en el aula, no sé si qué es lo que está pasando, pero fíjense, todo esto ya es, conceptualmente lo entendimos porque ya se los expliqué. Producto homogéneo, modelo de Cournot, firmas tienen estructuras de costos idénticas, entonces ustedes me dicen A, simétrico, donde la dupla CF, dado por la dupla CF, donde C es el costo marginal y F es el costo fijo. Ustedes me dicen, bárbaro, hasta acá, fácil. Ahora viene la complejización. Me voy a no linealidad del lado de la demanda. La función de demanda, forma flexible. En la función de utilidad está Anderson-Reynolds. Olvídense por un momento de la función de utilidad y vayan a la función de la demanda. Después volvemos a la función de utilidad. Es una especie de, vamos a ponerlo en estos términos, es una especie de prurito perfeccionista de nosotros, los microeconomistas, decir, y ustedes lo van a ver repetidamente aún en formas simples de estructura de demanda que, por ejemplo, use Walter para diferenciación de productos o para alguna cuestión, otra cuestión, de decir que una demanda que nosotros estamos postulando tiene que provenir
de un proceso de maximización de los consumidores. Ustedes saben de dónde viene la demanda. Entonces, se los cuento ahora. Fíjense que ustedes dicen, miren, no, lo que te pasó, para un poquito, lo que pasó es que vos viniste y me dijiste que la función de demanda tenía esta forma porque te gustó ponerle esto, porque es una demanda que te ayuda a varias cosas. Si vos pones alfa igual a 1, fíjate, me hiciste una demanda lineal. Entonces, la demanda lineal que nosotros conocemos, A menos B por X, es un caso especial de esta función flexible. Se llama flexible porque te permite tener más de una forma. Y la otra es la isoelástica, me dicen ustedes, que es la de elasticidad constante. Iso igual elástica, elasticidad constante. Me dicen ustedes, poné A igual a 0, con A menor que 0 y B menor que 0, fíjate, A se va. El precio no puede ser negativo, dicen ustedes. Por consiguiente, B tiene que ser menor que 0 para que el precio sea positivo. Fantástico, B es menor que 0. Segundo, la relación entre P y las cantidades tiene que tener una covarianza, una variación negativa. Es decir, que uno va para un lado y para el otro. Por consiguiente, alfa tiene que ser negativo. Entonces, con alfa negativo, B negativo y A igual a 0, tenés una función de isoelástica. Si me llegás a poner que B, además de todo esto, B es igual a menos 1, B igual a menos 1, es decir, desaparece como valor, me queda la función P menos X a la alfa. Y ahí estás en una hipérbola equilátera. Imagínate, me dicen ustedes. Podés tenerla como caso especial también. Entonces, ustedes pueden decir y ver esto. Dicen, bueno, armaste esta función de demanda porque la función de demanda te sirve a los efectos de poder jugar con distintas formas funcionales de la demanda y complejizar un poquito el modelo. Y después venís y me decís que esta función de demanda tiene que venir de esta función de utilidad. La función de utilidad es una función que tiene esta forma que está acá, que en realidad cuando ustedes la ven, es nada más que la integral de la cual derivando yo voy a obtener la función de demanda que está abajo. ¿Por qué? Porque es un modelo de un solo bien. Entonces, si es un modelo de un solo bien, lo que U es el excedente del consumidor. Fíjense, el excedente del consumidor tiene una parte que viene dada por la utilidad y luego por el gasto. ¿Recuerdan el concepto de excedente del consumidor? El concepto de excedente del consumidor tiene una integral entre 0 y x de la función inversa de demanda menos el gasto que hacen los consumidores. Esto diferencial de x que está acá. Diferencial de x. Y eso es básicamente lo que es la función U. Entonces, préstenle o no le presten atención a la función U, es un aditamento para mostrarles que esto tiene valor. Y en realidad Profesor, Sí. Profesor, sí, nosotros, por ejemplo, yo me acostumbré a calcular el excedente del bienestar, por ejemplo, con el excedente del consumidor, integrando y todo eso. Y bueno, el otro día estábamos viendo que nos pedían hacer una comparación de bienestares, pero utilizando la utilidad, como usted ahora nos está mostrando. Está bien, pero es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? Si yo lo hago... Es exactamente lo mismo. Okay. Si a este U que está acá, vos le hubieras puesto S de excedente del consumidor, esa es la función de excedente del consumidor. Ok. Gracias. Y fíjate que lo es porque acá ya tenés P menos Q, P menos X está acá. Y todo lo que está adelante es una construcción sacada de la cual, porque vos fíjate lo siguiente, cuando vos derivás esta función, cuando vos derivás la función esta, te va a quedar, te tiene que quedar la función de demanda. Y eso es básicamente lo que te queda, es la función de abajo. Es lo mismo que la integrada, sí, de que
Claro, es exactamente lo mismo por construcción. Entonces, es la primitiva, ¿te acordás? Y vos decís, bueno, Sí, ¿cuál sí, es sí, la sí, sí, ahí la estoy viendo, ahí la estoy viendo. ¿Cuál es la Lo que nos primitiva? queda cuando integramos el Claro, excedente. deriva S. Acordate que la derivada de S te va a llevar a los precios y a la función de demanda, y vos derivás y de ahí igualás a cero y obtenés la función de demanda. ¿Por qué? Porque vos qué podés mirar de esta función también, esta función U, que es como si fuera una maximización de la utilidad sin restricciones. ¿Y por qué sin restricciones? Porque ¿dónde está la restricción? Y la restricción ya la pusiste acá, que es el gasto del consumidor. No está sujeto, no está sujeto a que los precios, la sumatoria de precios sea igual al ingreso, porque el precio por ingreso ya está reducido. Esto se conoce también como un money metric, una métrica monetaria. Un money metric. Una métrica monetaria. ¿Por qué una métrica monetaria? Porque ahora voy y te pregunto, bueno, fantástico, mirá la función 2, que es la función de demanda, son los precios. Mirá la función 1. ¿En qué unidades? Acordate que uno de los temas de la teoría ordinal, de la utilidad, es que justamente es ordinal, las unidades, bla, 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 son útiles y útiles. Pero en este caso yo te pregunto la función 1, ¿en qué unidades está medida? Y vos me decís, sí, mirá, qué sé yo, pero la verdad, que si vos mirás, tiene que estar medida, si vos estás sumando la primera parte con la segunda parte, acá hay un término que es P por X, que P por X es plata, me decís vos, es pesos. Entonces, U tiene que ser pesos, me decís vos, porque vos estás sumando cosas que tienen que ser pesos. Entonces, esto es un money metric, porque esta función de utilidad está expresada en pesos, porque P por X es valor. De modo tal, me decís vos, que tiene que haber algún tipo de cambio, una suerte de tipo de cambio, que me transforma los útiles o las cantidades en dinero. Y ese tipo de cambio va a venir dado por A, o va a venir dado por B, o por alguno de los parámetros que están metidos ahí adelante, para hacerme de que todo esto también valga pesos. Y esos pesos. Entonces, vos me decís, yo no solamente puedo computar el excedente del consumidor, sino ponerte el excedente del consumidor en pesos, en valuarte. Entonces, esto es el lío de la función, pero yo les diría, si ellos los atosigaron con la cuestión del computing del bienestar o del excedente del consumidor, háganlo porque tienen que aprenderlo, etcétera. No va a ir en el parcial. No me voy a poner a tomarles esto en el parcial. ¿Saben por qué no me voy a poner a tomarles esto en el parcial? Porque si yo me pongo a tomarles esto en el parcial, le estoy tomando micro 2 de nuevo. No, lo que pasó es que habían determinado que teníamos que ver lo que estamos viendo, ¿no? Cómo afectaba el número de firmas cuando teníamos costos fijos y haces toda la maximización con este tipo de demanda no lineal y bueno, llegás a un óptimo, ¿no? A unas cantidades óptimas, precio óptimo, a un bienestar. Y sí, lo que querían que hagamos nosotros, hacerlo todo lo mismo, pero maximizando la utilidad, digamos, ¿no? Digo, yo algebraicamente me llevó un montón de ya hacer lo otro. Imagínate ahora comparar esos bienestares. No sí, sé, eso corresponde con esto, mirá. Eso corresponde con esta parte de acá, que es el tema de la maximización de bienestar, ¿ven? Las expresiones están acá. Esto más adelante, está bien. Esto está más adelante, que es una cosa que obviamente ustedes la pueden hacer y desarrollar. Les va a venir bien si quieren matarse para eso. El beneficio marginal de eso para el parcial va a ser bajo. Bueno. Es un montón. Está muy bien. Lo que pasa es que vamos a poner nuestros términos. Tu velocidad de fondo en la pileta, este es el andarivel de la pileta de los viernes, ¿no? Tenés el de los martes y todo. Tu velocidad de fondo en la pileta va a estar dada por cuánta capacidad de manipular, o sea, y en general tu capacidad de hacer micro. Va a venir dada por cuánta capacidad de manipulación vos puedas tener. Si vos tenés muy buena capacidad de manipulación,
pero no sos un atolondrado. ¿Un atolondrado qué es? Un atolondrado es el típico estudiante de, yo lo llamo de micro 1,5, de micro 2,5, micro 2 o micro 1,5, en donde se para con el cuchillo del tenedor frente a algo y dice, tirame lo que me tires que yo lo voy a derivar. Y claro, dame algo que lo derive. Te derivo todo, te integro, te hago todo. Yo te derivo lo que me pongas enfrente. Y en realidad lo que hay que tener en la cabeza es a dónde estás yendo. O sea, porque si no terminás con el chiste ese del piloto del avión diciéndole, tengo dos noticias muy buenas para darle. La primera, que batimos todos los récords de velocidad. La segunda, que no sabemos para dónde estamos yendo. Entonces vas a una velocidad bárbara, pero tenés que saber conceptualmente qué es lo que estás discutiendo. Entonces yo digo, yo puedo obtener, es muy importante en economía darte cuenta cuándo vos podés obtener los mismos resultados con una estructura matemática más simplificada. ¿Sabes eso? ¿Sabes la esencia del problema? Luego lo otro, tenés que saberlo porque eso es lo que te va a dar el techo de a dónde vos vas a poder ir. Entonces, déjenme continuar con esto. Fíjense que salteé, ya digo, bueno, acá está la demanda, yo ya les dije demanda no lineal. Luego de ahí, enchufa la demanda no lineal en la función de beneficios. Miren la función de beneficios cómo está. Esto acá tiene una trampita, o una cosa acá, que está definido esto A como A menos C, para simplificar y meter la función de costos ahí adentro. Pero uno mete todo eso y saca esa función 3 que está acá. Acá les dice, ¿ve? Donde A fue puesto igual a menos C. Y adicionalmente hay que poner algunos supuestos para tratar de luego resolver estos parámetros. Algunos de estas cosas las habían puesto, alfa menor que 0, beta menor que 0, pero luego esto simplemente lo que les dice es que la ordenada del origen multiplicada por alfa tiene que ser de alguna manera menor en negativo, menor en valor absoluto, mayor que los costos multiplicados por n. Entonces, nos vamos a las soluciones. ¿Yo qué les dije? Les dije, bueno, hagan la función de beneficio, maximicen la función de beneficio, encuentren las condiciones de primer orden. Esas condiciones de primer orden igualenlas a 0, y acá, eureka, como yo tengo una sola, como yo tengo simetría, tengo que hacerlo con una sola ecuación. Es decir, tengo que agarrar la ecuación 3, derivarla, hacer la derivada de pi sub i con respecto a xi igual a 0, y ahí, una vez que hago eso, imponer simetría. Imponer simetría quiere decir que una vez que yo la derivé, obtuve las condiciones, y después pongo que todos los x van a ser eventualmente iguales. Son iguales porque acá está puesto que sí, pero en realidad fíjense que lo que está al lado derecho no varía, o sea que esto es igual para todo i. No impongan simetría, o sea, luego que hacen la derivación, hacen las condiciones de primer orden. Una vez que hacen las condiciones de primer orden, impongan simetría acá. Pongan simetría. ¿Simetría qué quiere decir? Simetría quiere decir que ustedes van a agarrar todos los xy que vean en las ecuaciones que tienen y los tienen que poner igual a x. O hacerlo dado. Y ahí resolver. Una vez que resuelven esto, van a encontrar 4, 5, 6, que son estas cosas que yo les dije. Resuelven las cantidades totales, resuelven los precios totales. Y estas son fenomenalmente no lineales. ¿Por qué son no lineales? Porque el término alfa, como alfa no es igual a 1, si fueran igual a 1 no habría problema, estaríamos en un mundo lineal. Si fueran igual a 1, fíjense que 6, en el caso especial en donde la demanda es lineal, la demanda es 1, ¿me siguen? 1 menos x. Y los costos acá son lineales, es decir, demanda lineal, recuerden, A igual a B igual a alfa igual a 1. Entonces, en este caso de la demanda lineal, fíjense en qué me queda, a qué me queda igual a P estrella. Me queda igual a 1 más C por N sobre N
más 1. Esa es la solución. ¿Lo ven? Si yo hago lineal la demanda. ¿Les hace recuerdo algo esto? Y sí, miren que les escribí por acá arriba. 1 más n por c sobre n más 1. Esta es la solución del modelo lineal que les estaba diciendo que teníamos. Entonces, esta es una forma fácil de mirar lineal. Pero el modelo en general, este que está acá, es un modelo no lineal. Que es tedioso, es molesto porque el alfa se me metió acá y empezó a hacerme no linealidades porque la demanda tiene curvatura. Es eso, nada más. Pero la esencia del modelo, yo la puedo replicar con demanda lineal perfectamente. No tengo ninguna... Ustedes me dicen, bueno, pero ¿para qué? Además de volverme loco, haciéndome trabajar después con U y con toda la no linealidad que es el welfare o el bienestar, y ¿para qué estás haciendo eso? Bueno, porque el paper de Anderson-Renault, en realidad, y el de Corchon, es para tratar de ver hasta qué punto la curvatura de la demanda o la elasticidad de la demanda tiene efectos sobre el equilibrio y el bienestar. Es más que nada para ver eso. Pero a los efectos de nuestro modelo de organización industrial, no cambia el grueso, la brocha gruesa de lo que son las características del modelo. ¿Okay? Entonces, una vez que tengo los precios, fíjense, si la demanda fuera lineal, ¡pum! Tengo esto, si en el modelo no lineal tengo esto, si no me voy acá. Si de ahí me voy derecho a los márgenes, acá los márgenes están bien hechos, bien computados, y hago, obviamente, fíjense, es 1 menos C sobre P, y los márgenes me dan esto que está acá. De nuevo, llego a tener lineal, fíjense que voy a tener 1 menos C, porque esto es A, el A es A menos C, sobre A sobre 1 más N por C. Y este es el margen, fíjense, en el modelo lineal. En el modelo lineal. Este margen tiene una relación negativa con respecto al número de firmas. Es decir, tiene que ser así. Vos tenés que tener el número de firmas acá, tenés que tener el 0 acá y tenés que tener el margen. Nada más que va a estar truncado en algún momento, de nuevo. Porque yo no puedo tener márgenes iguales a 0, porque si no, no financio los costos fijos. De la misma manera que el precio que está acá, tiene una relación no lineal, como les había puesto antes en el ejercicio anterior. Esa cosa de cómo son los precios en el equilibrio, dependiendo del número de firmas, quiero que se la estampen en la cabeza. Esto es lo que es para mí cualitativamente importante que ustedes lo obtengan. Y lo pueden obtener con el modelo no lineal, o lo pueden obtener con este modelo, que les complicó la vida en términos de luego hacer el cálculo. ¿Ok? Entonces, una vez que tienen esto, tienen la definición de los márgenes. Y ahí ya sustanciaron la pregunta de qué estamos hablando cuando hablamos de márgenes. Estamos hablando de apartamientos de los costos marginales, apartamentos que tienen que respetar el financiamiento de los costos fijos, pero valores que van a depender de ciertas cosas, que vienen de la demanda y vienen de la oferta. Del lado de la demanda, claramente, mayor demanda es mayores márgenes. Y es muy sintomático esto, fíjense. Imagínense una demanda lineal, de vuelta. 1 menos, una demanda lineal como esta que está acá. Imagínense los costos que están por acá. Ustedes me dicen, dejá fijos los costos, y ahora ustedes me dicen, y el precio de monopolio, si los ingresos marginales estuvieran por acá, el precio de monopolio estaría por acá. Vos no vas a estar en precio de monopolio, vas a estar en precio más bajo. Pero razoná por un momento en precio de monopolio, porque este modelo incluye al monopolio como un caso especial. ¿Vos qué pensás que le pasa al precio de equilibrio cuando la demanda se expande? Si los costos los tenés clavados, ustedes me dicen, ni qué vivo que sos, sube los márgenes, sube el precio, sube los márgenes. Bárbaro. Ahora les hago una pregunta por ahí no tan obvia. ¿Qué pensás que le pasa a los márgenes cuando los costos suben? Epa, me dicen ustedes, cuando los costos suben, los márgenes se comprimen. ¿Por qué? Porque la demanda está clavada. Porque la demanda la tenés clavada. Entonces, los márgenes tienen que caer
cuando tengo un shock de costos. Entonces, fíjense que a ustedes se les empieza a armar el cortocircuito en la cabeza, porque me dicen, che, pero para un poquito, ¿no era que si hay un shock de costos, las firmas reaccionan subiéndome los precios y subiéndome los márgenes? No, subiéndote los precios sin ninguna duda. Anda a la ecuación de precios y vas a ver que si vos subís los costos, los precios son positivos, pero los márgenes no, porque la demanda está dada. Y entonces, ¿qué tiene que estar ocurriendo en un modelo de la realidad para que yo vea que las firmas están subiendo los márgenes? Y ustedes me dicen, ¿y alguna combinación de un shock de costos y un shock de demanda? Nominal de demanda junto con un shock de costos. Y eso te puede estar haciendo subir los márgenes al mismo tiempo. Entonces uno va distinguiendo de lo que es un shock de costos, de lo que es un shock de demanda. ¿Lo ven un poquito cómo está pensado? Después otra cosa que ya la vimos es esta que está acá, que la pongo en cuadrado, que es que el margen tiene que ser, y ahí está acá, el margen tiene que caer con el número de firmas en el equilibrio. Y después, bolonqui, esto que está acá, que el margen tiene una relación rara, no lineal, con el parámetro alfa, que depende de la curvatura de la demanda. Y eso es, para mí, menos importante. Pero los tres que están arriba son muy importantes, porque ya sabemos que tenemos esta relación, sabemos que es un shock, que hace un shock de demanda sobre los márgenes, sabemos que hace un shock de costos sobre los márgenes. Perdón, profe. Y todo esto es, como me marcaron ustedes hace un rato, es de corto plazo. ¿Por qué es de corto plazo? Y porque shocks, eso sabemos que luego van a cambiar el equilibrio del número de firmas. Es decir, fíjense, el margen se reduce cuanto mayor sea el número de firmas en el equilibrio, se reduce con un mayor nivel de costo marginal, aumenta con el tamaño del mercado y es no monotónica, quiere decir, es un espagueti, con respecto al parámetro alfa. Perdón, profe, Sí. Cuando usted habla de que el margen es decreciente en relación a los costos y que la demanda está clavada, en simultánea puede ser que haya reducción de costos y aumento en la demanda y que se compensen esa reducción de costos con ese... Sí, claro. Demanda. Sí, claro. O sea, se mantenía constante el mercado, ¿no? Solo en ese escenario. Sí. Yo te puedo hacer una matriz de casos con costos subiendo o bajando, con shock de demanda subiendo o bajando. ¿Entendés? 1, 2, 3, 4. Y el equilibrio va a ser diferente. Y te digo más, ¿cómo es tu nombre? Camilo. ¿Javier? Camilo. Ah, Camilo. Bien colombiano el nombre. Seguro. La demanda y el costo, como Camilo dice, puede dar lugar a configuraciones de shocks diferentes que sean ricos y a una situación en donde luego, cuando yo meta asimetría, me dé resultados interesantes respecto a qué firma abandona el mercado. Es decir, yo puedo tener que un shock de demanda negativo junto con un shock positivo de costos hace que las pymes abandonen el mercado, imagínense. ¿Y quiénes son las pymes en nuestro modelo? Bueno, sabemos cuáles son las pymes. Las pymes son las firmas de costos altos, porque tengo costo 1, costo 2, costo 3, X1, X2, X3, son las firmas más chicas, las firmas más chiquitas. Entonces, esas firmas más chiquitas son firmas endebles en el equilibrio de mercado. Entonces, esta cuestión de la distribución de firmas en el equilibrio y de qué firmas abandona y qué firmas se queda frente a los shocks, es una cosa que este modelo me permite mirarlo. Hasta ahora no tenía una microeconomía para poder mirar esto con esta riqueza, eventualmente, ¿no? Entonces es un punto relevante. Vamos a la solución de largo plazo. La solución de largo plazo, que es la solución que yo les dije de irse para atrás, acá,
y tratar de, con las cantidades de equilibrio, meterlas en la función de beneficio, igualar la función de beneficio a 0, y de ahí extraer, simplemente esto es una función implícita, es una función de f de xy igual a 0, y yo lo que hago es, la hago explícita despejando x, que en este caso sería n. Bueno, otra vez, problema por la no linealidad de la función de la demanda. La no linealidad de la función de la demanda me hace que cuando yo hago esto, fíjense, acá están las cantidades, esto es el xy, que está acá, esto es el margen, estos son los precios menos los costos, y estos son los costos fijos. Cuando yo quiero despejar esto, no puedo despejar n en forma explícita, en el sentido de hacer una función explícita, o de forma cerrada, y voy a terminar teniendo una función no lineal que está acá abajo, que es la función 13. La puedo computar, no tengo ningún problema. Hay un pequeñito punto que ustedes lo van a connotar en las notas que está por acá, que es que fíjense que yo no tengo, cuando yo digo igual a 0, recuerden que n no es una función de números reales continuos, sino es una función de enteros. Es decir, n puede ser 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, yo no puedo tener en el equilibrio 3,8 firmas. O tengo 3 o tengo 4. Si el número que a mí me da, que se me hace 0 en los beneficios, es 3,8, fíjense, razonen por un momento. Si es 3,8, quiere decir que con 3 los beneficios son mayores que 0 y con 4 ya pasan a ser menores que 0, porque justo en 3,8 son iguales a 0. ¿Me siguen? Por consiguiente, ustedes me dicen, tiene que ser el menor de esas dos. Es decir, si es 3, algo, entonces es 3. Si es 4, algo, entonces es 4. Y así. Entonces, salvo ese pequeño punto, la solución está acá. Pero ustedes pueden hacer lo siguiente. Otra vez, irse al caso lineal y resolver el número de firmas en el equilibrio con linealidad. Y ahí sale la relación. La relación claramente lo que muestra es que el número de firmas en el equilibrio es una función negativa de los costos fijos. Cuanto mayor sean los costos fijos, menor es el número de firmas en el equilibrio. Y luego, fíjense que esto implica luego reconocer que cuando me voy a ir a los márgenes, los márgenes se me van a ajustar, que era un punto que hacíamos hace un rato. Si yo tengo que aumentan los costos fijos, el número de firmas en el equilibrio se me reduce. Si se me reduce el número de firmas en el equilibrio, voy a tener mayores márgenes. Y luego también voy a tener que el número de firmas en el equilibrio aumenta. Hasta ahora no tenía ninguna relación. La pregunta es, fíjense, ¿qué tienen que ver los precios, los costos fijos con los precios? Y ustedes dicen, nada, porque los precios están sacados de condiciones marginales en donde los costos fijos desaparecen. En el corto plazo. En el largo plazo sí tienen que ver. Sube los precios y suben los márgenes. ¿Qué tiene que ver qué pasa con un shock de demanda? Con un shock de demanda o con un aumento del tamaño del mercado, tengo un aumento del número de firmas en el equilibrio, y eso debilita el resultado de que el número de firmas aumenta los márgenes, pero no puede revertirlo. O sea que esta pregunta uno puede demostrar acá que no puede revertirlo. Después está la pregunta que hacía Camilo recién, ya puestas en un contexto de largo plazo. Él decía, yo puedo tener una combinación de shocks de costos y shocks de demanda, tales que tenga cierta configuración en los márgenes. Entonces uno puede decir, bueno, yo puedo tener una
Fíjense que flor de Take Home Exam, que sería este. Qué buen examen domiciliario que sería este. Si uno dijera, bueno, estudiame cuáles son las consecuencias de distintas alternativas de shocks de costos y shocks de demanda sobre los márgenes de corto plazo. Después andate al número de firmas en el equilibrio y decime cómo se altera el número de firmas en el equilibrio. Y después da la vuelta y resolveme de vuelta cómo quedarían los márgenes después de todos estos shocks. ¿Lo ven? Este es una forma, digamos, de mirar y hacerlo con el modelo lineal, les digo yo. ¿Y por qué te digo hacerlo con el modelo lineal? Y porque si te doy el modelo no lineal, te voy a complicar la vida. Es lo mismo que si yo hubiera hecho que el modelo hubiera sido lineal en la demanda, 1 menos X, pero te hubiera complicado la vida con los costos. Y hubiera dicho, la función de costos es, vamos a poner lo siguiente, es un medio de XY, es un medio de C sub I, los costos marginales son un medio de C sub I al cuadrado. O sea que los costos marginales son crecientes. Entonces, a partir de ahí, empiezo a complicarte con la no linealidad de los costos. Ok, en suma, entonces, el margen depende de la forma reducida del equilibrio de Cournot y de 1 sobre n y de la elasticidad precio. ¿Por qué esto es así? Porque recuerden que si yo hago un modelo de Cournot teórico, no lo tengo acá, pero esto justo lo que estaba mirando es que no me deja borrar, ¿vos sabés? Debe ser porque debe estar seteado como para borrar. ¿Y borrar todo tampoco? No, borrar todo tampoco me deja. El nuestro funciona distinto. Ok. Entonces, esto es importante porque si ustedes hacen un modelo teórico de Cournot, ustedes van a encontrar que precio menos costo marginal sobre precio les va a dar igual en el equilibrio a SI sobre la elasticidad de la demanda. No es la famosa elasticidad inversa, pero en cambio de ser 1 es la participación de la firma en el mercado. Y es lo mismo que esto me lleva a 1 sobre N por la elasticidad. Entonces, el margen depende inversamente del número de firmas en el equilibrio y depende de la elasticidad de la demanda. Y esto es básicamente lo que este modelo también está haciendo. Pero hay que saber que ambos parámetros, los márgenes, los precios, endógenos al número de firmas en el equilibrio y a través de a los costos fijos. Bueno, yo creo que con esto les he dado algo como para que ustedes ya han estado avanzando con los ayudantes, pero tratar de completarles un poquito el panorama del teórico, de la cuestión teórica, qué es lo que teóricamente estamos buscando en estas cuestiones para no terminar atajando penales y derivando todo lo que se les pone adelante. Y pensar un poco esta cuestión, fíjense, ustedes hacen micro, pero tienen que razonar, al mismo tiempo razonar. Esto es como lo que hizo Camilo recién, decir, bueno, ¿y esto por qué es así? ¿Qué pasa si yo tengo esto? ¿Qué pasa si tengo esto otro? Y tiene que tener una lógica, porque una vez que ustedes saben para dónde van a ir los efectos, luego el álgebra les ayuda. El álgebra es un artefacto de lo que ustedes tienen que elaborar y la tenemos que mantener simple. El arte está en obtener los mismos resultados con la menor matemática posible, aunque esa matemática resulte compleja, digamos, ¿no? Ok. Les digo un poquito qué es lo que viene atrás. Atrás vienen, voy para adelante en la temática, atrás vienen dos temas, que yo les digo que normalmente los vemos poco en los exámenes, pero ustedes los van a estar viendo con los ayudantes. Uno es bienestar en el oligopolio, que ya lo deben estar viendo, y el otro es el tema de la concentración.
El tema de la concentración es básicamente esta idea que está acá a continuación, que es que en el modelo que hemos estado mirando recién, en 2 etapas, tenemos que la entrada es endógena, o sea, se determina en un periodo, el número de firmas se determina en el equilibrio, depende de los parámetros tales como costos fijos y el tamaño de mercado. Pero el modo de competencia está dado. ¿Qué quiere decir que el modo de competencia está dado? Estamos diciendo que las firmas compiten en Cournot, y eso no lo cambiamos. Entonces, nosotros sabemos que dentro del oligopolio hay como, vamos a decir, 3 variedades posibles de calibrado en términos del grado de competencia, del modo de competencia que uno pueda tener. Dependiendo de mayor o menor competencia. La menor competencia obviamente es el monopolio, que en el caso del oligopolio que estamos viendo es la colusión. Es decir, yo tengo N firmas, pero las N firmas trabajan conjuntamente. Por consiguiente, arreglaron que van a colusionar para poner un precio común para todas, con precio, cantidades que van a llevar a un precio, ese precio va a ser el monopolio. O sea, que esto es exactamente igual que resolver el problema del monopolio. Esto tiene que, es decir, las firmas acá maximizan beneficios, obtienen las cantidades totales, se obtiene el precio de equilibrio, se obtiene el margen, pero esto es Cournot. La pregunta acá es que, ¿qué pasa cuando esto es? Acá entran y acá entran. ¿Qué pasa cuando entran para competir acá? Y la competencia acá puede ser Cournot, puede ser colusión o puede ser Bertrand. Es decir, yo te modifico el modo de competencia en el segundo periodo y por consiguiente eso tiene que tener efecto sobre la entrada. El modelo más competitivo, de más rivalidad en oligopolio que nosotros podemos ver acá, en productos homogéneos, claramente también es el Bertrand. De hecho, es tan competitivo que ya lo vimos en las soluciones del capítulo 1. No puedo tener, con productos homogéneos y costos fijos, no puedo tener muchas firmas en el equilibrio. De hecho, posiblemente no pueda tener ninguna, más que una. ¿Ok? Entonces, acá voy a tener, la intuición es que voy a tener pocas firmas en el equilibrio. Acá en Cournot voy a tener algunas firmas en el equilibrio. Acá está Cournot, este es el modelo que nosotros ya vimos, este es el modelo que ya resolvimos. Y la duda es acá qué voy a tener en el monopolio. Usted me dice, monopolio pocos, no, pero recuerden que son firmas que tienen que entrar para luego entrar a una colusión. Y acá voy a tener más firmas en el equilibrio, más que las anteriores. ¿Y por qué voy a tener más que las anteriores? Piensen por un momento. Como las firmas acá tienen que entrar para ir luego a un equilibrio de mercado, y el driver de que las firmas van a seguir entrando y entrando y entrando hasta que los beneficios se hagan iguales a 0, lo que hay que tener en cuenta es que acá, el equilibrio que tengo acá, es un equilibrio en donde va a haber mucho beneficio. ¿Por qué va a haber mucho beneficio? Porque los precios van a ser de monopolio. Estos son precios de monopolio, estos son precios que es posible, precio igual a costo marginal con productos homogéneos, y en el medio está Cournot. Entonces, si yo cambio el modo de competencia, lo que voy a estar teniendo es una parte del modelo les hace abrir los ojos, de la clase les hace abrir los ojos. De que esto que hemos estado usando es un caso especial que es sensible al modo de competencia que yo haya usado. Es decir, si yo tengo un modelo de Bertrand, es muy salvajemente competitivo en el segundo periodo.
Y como es salvajemente competitivo en el segundo periodo y existen costos fijos, tengo una paradoja, que es que entran pocas firmas, porque salvajemente competitivo no pueden sobrevivir, si no se matan, y si hay dos, entra una sola. Entonces, la paradoja, ¿cuál es? Conceptual, que aparece claramente, pero que aparece en el modelo, que el modelo, los costos fijos hacen de que el modelo más competitivo que yo me pueda imaginar, en presencia de costos fijos, es el modelo que me lleva a la mayor concentración. Y ustedes me dicen, la flauta. ¿Cómo es eso? Bueno, a fines del siglo XIX, los Estados Unidos se enfrentó a una concentración violenta de grandes sectores de la economía, producto de que los costos de transporte unificaron gran parte del mercado y los mercados se volvieron tremendamente competitivos. Y al volverse tremendamente competitivos, el modelo fue virando hacia un modelo de monopolio, de oligopolio natural, casi tendiendo a monopolio natural en algunos sectores. Eso puede ocurrir porque la competencia hace que sea feroz en un producto homogéneo y me lleve a una concentración. Es decir, hay alguien que siempre viene y puede vender más barato por el tamaño, y eso financia mejor los costos fijos, y con eso voy concentrando. Pero es esencialmente eso, lo que el mensaje, cada modelo tiene un mensaje, o sea, cada presentación, y más allá de la matemática y todo, el mensaje de esta parte es esta cuestión. Que estos resultados que habíamos obtenido antes son, de alguna manera, responden a esta pregunta. ¿Cuál puede ser la influencia del modo de competencia sobre la entrada? Y la concentración, porque obviamente luego me va a llevar una concentración. Y este es un modelo de John Sutton, profesor de la London School of Economics. En el año 92 hizo un libro donde presenta un modelo justamente en 2 etapas, en donde obviamente eso depende de los costos hundidos y el tamaño de mercado, el modelo estructural que les habíamos dado, y distingue entre Bertrand, Cournot y colusión. Y la idea intuitiva es que cuanto más dura sea la competencia en la segunda etapa, menor va a ser la entrada. Por consiguiente, mayor va a ser la concentración. Es una cosa importante en términos de saber cómo el modo de competencia acá puede alterar, y no lo altera en el sentido que uno diría, esto es intuitivo. No, es intuitivo si yo hago la intuición y razono de por qué, porque los resultados es que más competencia, más firmas, no va a haber más competencia, más firmas en presencia de costos fijos. Es decir, mucha competencia me va a llevar a una concentración. Y eso es cuando las firmas chicas en un mercado dicen, abrime la economía y vas a ver cómo vas a concentrar. ¿Por qué? Porque me vas a meter más competencia. En presencia de costos fijos yo voy a terminar afuera. ¿Profesor, le hago una pregunta? Sí. O sea que la competencia termina dependiendo de la magnitud de los costos fijos, digamos, cuanto más altos sean los costos fijos, más competencia vas a tener, ¿puede ser? No, tenés que mirarlo como separado. Una cosa es el modo de competencia, otra cosa es llamar competencia al número de firmas. ¿Ok? Nosotros, fíjate, en el modelo anterior, o en general, tenemos esta idea de monotonicidad entre precios y número de firmas. Por consiguiente, tendemos a llamar competencia al número de firmas. Es decir, competencia muchas firmas, poca competencia pocas firmas. Pero esta variante que yo te presento recién, o que vos ya la conocías, es el modo de competencia. Es decir, ¿cómo compiten las firmas? Compiten en precios, compiten en cantidades, con acuerdos colusivos, el producto es homogéneo. Entonces, lo que acá la interacción que estamos mirando es entre el modo de competencia y el número de firmas en el equilibrio. Porque si no, ¿qué terminamos diciendo? Que cuanto más intenso sea el modo de competencia, menos competitivo es el modelo, porque hay menos firmas en el equilibrio. Bueno, algo de eso hay, pero acordate que el equilibrio del modelo de Bertrand es un equilibrio en donde la firma no va a estar poniendo precios en cualquier lado, porque si no entra otra firma.
O sea que ahí hay una cuestión también de... Pero tenés que pensarlo en esta cuestión. Acordate, número de firmas, modo de competencia como el modo de competencia, etc. Entonces, lo que van a ver, si lo van a ver con los ayudantes, acá en la Filmina está hecho también con un modelo de demanda odioso, que lo podría haber hecho mucho más fácil con un modelo de demanda no lineal, y un modelo, y después hay un modelo alternativo, que no se los voy a poner acá para no marearlo, que es, en cambio de dejar endógeno el número de firmas, decir que el número de firmas es fijo en el primer periodo y que van a entrar, no importa qué es lo que va a pasar. Eso cambia un poquito, es un detalle digamos, de presentación. Y acá van a ver, la solución de colusión es una solución conceptual, la del Cournot es la solución de la misma tipo de solución que vimos antes, o sea, el mismo tipo de equilibrio. Y en Bertrand también es conceptual, porque no puede haber como el equilibrio es precio igual a costo marginal, no puede haber dos firmas, entonces hay una sola. Y después, lo que uno saca es que el número de firmas en el equilibrio es distinto y que los H son distintos. Que la concentración puede ser respuesta a la intensidad. Pero si ustedes entienden este concepto, van a saber que está ahí. Esto es para calificar un poquito la idea de que lo que estamos mirando es dependiente del modo de competencia. Es decir, que si nosotros cambiamos el modo de competencia, los resultados van a ser diferentes. Eso es en el oligopolio. ¿Ok? Y el siguiente punto es el punto de bienestar y oligopolio, que alguien lo estuvo mencionando recién, que es recomputar los valores de beneficios. O sea, como ustedes tienen el excedente del consumidor y el excedente del productor, pueden recomputar y calcular el beneficio. Y eso, a mí, yo lo doy, lo miro, ustedes lo pueden mirar, me importa menos estos micro 2 por excelencia, que ustedes lo quieren hacer, pero no me cambia en la esencia de lo que yo les quiero mostrar. Y lo que yo les quiero mostrar es meterles en la idea esta cabeza de equilibrio de corto plazo para la determinación de los precios y las cantidades, equilibrio de largo plazo con el fenómeno de entrada, la entrada dependiendo de los parámetros estructurales A y F, la segunda vuelta sobre las soluciones, el modo de competencia alterando. Y esa es la idea básica, y eso con un modelo lineal lo pueden explicar, ustedes me lo pueden explicar perfectamente. Imagínense que yo les tomara un examen oral. Yo por ahí tengo algo que me lo robé, si me agarra la Universidad Nacional de La Plata me pide que lo devuelva, pero en realidad me lo regalaron, que es el bolillero, esos bolilleros de madera. Esa fue mi última materia en la facultad, en diciembre del 78. Ya estoy para ir a cuarteles de invierno, y cuando la fui a dar, el profesor de esa materia, que es una materia que no existe más, ahora se llama regulación, antes se llamaba servicios públicos. Cuando terminé de dar el examen, que me guardaron para lo último, me dijo: tomá, acá tenés el bolillero, te lo llevas de regalo. A tu casa, es como, te lo voy a dar, me dijo, como cuando un referí le regala la pelota a un jugador. Pero ¿a qué iba el tema? Que si supóngase que yo tengo un examen como los que yo daba, los exámenes que yo daba era que yo me sentaba y tenía enfrente la cara de Alberto Porto, imagínense. No es para... o la cara mía, qué sé yo, no sé, no una cara que uno diga... Y frente a frente, el tipo te decía tal cosa, haceme tal desarrollo del... Y vos tenías que estar 30 minutos ahí explicándole cómo vos le explicabas y le resolvías el modelo. ¿Me siguen? Supónganse que, para que tengan una idea, la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, mi hijo hizo la carrera, ya hoy es doctor, está totalmente afuera, pero hizo la carrera de licenciado en física. El examen de física es un examen de física teórica, física 1, 2, 3, 4, es un examen en el pizarrón. ¿Qué es un examen en el pizarrón? Yo me siento como profesor en la primera
fila del aula y vos vas al pizarrón. Y yo te hago las preguntas y vos desarrollás el examen en el pizarrón. Es oral, pero vos escribiendo en el pizarrón, además. Ok. Ahora, supónganse que nosotros vamos a ese formato, como era el formato antes en la carrera de Economía, como es en Ciencias Exactas. Y yo tengo que pedirles a ustedes que me desarrollen estos temas. ¿A ustedes les parece? Y yo les digo, bueno, desarrollame como vos quieras. Ustedes van a estar haciéndolo, y la forma lógica en la cual ustedes van a tener que empezar desarrollando el problema es desarrollándolo de la manera más económica posible, es decir, con un modelo lineal. Y luego me van a llevar al modelo no lineal. Porque si ustedes empiezan por el modelo no lineal y algo sale mal en la ensalada de cosas que están poniendo, yo lo que voy a decir, bueno, fantástico, te trabaste, ok, más o menos lo sabés. Pero lo importante, ¿cuál es la esencia de lo que ustedes están comunicando? Entonces, eso es lo que yo hoy quise decirles. Estamos en la misma página, si logran poner estas cosas y trabajar con los ayudantes como hay que trabajar con los ayudantes. ¿Ok? Bueno, acá voy a cortar, siendo las 10 menos 5. Les digo lo que tengo para la clase próxima. Voy a empezar directamente con el punto 4 de acá. ¿Ok? Y vamos a ir a hacer, fíjense, vamos a ir a estudiar asimetría. ¿Y qué quiere decir asimetría? Voy a tratar de mirar un modelo que cuando los precios estén cayendo, precios de equilibrio estén cayendo por el número de firmas, yo tenga dos familias de costos. Las firmas de costos bajo, low, y las firmas de costos altos, H. Y cuando el precio vaya cayendo, la cosa llegue acá y diga, ¡upa! ¿Qué pasó? Todas estas firmas ahora se me van del mercado. Y yo paso a recomputar con las... pero sigo solamente con las otras firmas. Pero si sigo con las otras firmas, el número de firmas me desapareció, una parte. Entonces me hace una Z, me voy acá. Y ahí sigo cayendo. Entonces, van a ver la esencia de este modelo, de por qué la asimetría puede generarles un análisis un poquito más detallado de lo que significa costos altos, costos bajos, firmas que se van del mercado y se van por las buenas porque es eficiente o no, etcétera, etcétera. Así que en 2 semanas los vuelvo a ver. Antes les voy a escribir con algo para por ahí adelantarles, si quieren, esta idea, y esta clase espero que haya podido ser grabada. Y lo que voy a hacer es les voy a pasar, si quieren, no van a quedar los garabatos estos que están acá, porque estos yo no los puedo manejar y quedaron en la clase grabada, pero les voy a pasar el PDF de hasta donde llegamos, más o menos. ¿Ok? ¿Les parece bien? Sí, gracias, profesor. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Alguien que se haya... No me hagan la del diputado salteño porque me vuelvo loco, alguna cosa que ustedes, qué machirulos que hay en este país, qué machirulos, qué cosa, qué desgracia que tenemos, pobre. Digo, si yo hubiera nacido mujer, yo sería una feminista, pero de esas tan terribles. Qué desgracia, qué desgracia. Bueno. ¿Les parece entonces que vamos por este lado? Les voy a hacer una pregunta. El parcial es el 21 de octubre, ¿no es cierto? 28. Pero por decisión mía, los convencí a Walter y a Manuel, nos vamos a ir a tirar a la pileta en octubre y vamos a abrir
el examen libre que está cerrado. Ya desde el mes de marzo no tomamos exámenes libres. Y eso lo vamos a hacer, vamos a tener que trabajar esa semana, porque le vamos a tener que tomar el parcial a ustedes el miércoles 21 y el viernes 23, como es habitual en nuestra... ¿28 no habían dicho, profesor, la fecha del parcial? Perdón, Magalí. ¿Vos me escribiste ayer, Magalí? No. Al principio, capaz, de la No, tenés razón. Disculpame que se me chisporroteó porque al final los vuelvo locos. Es el 28. No, pero el 23 tengo el examen, voy a poner el examen final. ¿Hay alguien de los que están acá que sea remanente en algún sentido y que esté pensando en presentarse en el examen final? ¿En este momento? No. Bueno, simplemente era para saber. Pero entonces, bueno, voy a hablar con Walter para ver por dónde va. Me preocupa menos porque él es muy ordenado. Voy a hablar con los ayudantes para ver cómo van con la cuestión con Oscar, con la cuestión de los ejercicios. Arrancaba discriminación de precios, iba a arrancar. Iba a arrancar discriminación de precios sí. este miércoles que viene. No sabía si ya le había pedido a Moreno la clase. No sé, no. ¿Quién va a arrancar discriminación de precios, Magalí? Cont. No. Walter va a arrancar discriminación de precios. Pero sí, los ayudantes, por el comentario que me hicieron ustedes, los ayudantes ya han estado dando esta parte, ¿no es cierto? Claro, todo bienestar estuvimos en trabajo práctico número 3. Bueno, ok, fantástico. Bueno, quedamos al habla y cualquier cosa me mandan un mail. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, buen fin de semana. Gracias, profesor, buen fin de... Chao. La profesor, buen fin de semana también. Gracias. Chao. Que la pasen bien. Espera que tengo que ver cómo hago para el recorrido.